del Señor y ver los esfuerzos que hace cada uno de ustedes para poder estar conectados y también estar con el oído abierto a la palabra de Cristo. Tengo una carga en mi corazón respecto a un texto que está en Lucas capítulo 12, verso 32. Quiero darle lectura y tener luego una palabra de oración antes de abrir las Escrituras. Lucas 12, verso 32. Dice: No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Padre, en el nombre de Jesús, entregamos esta reunión, nuestras conexiones también, y la palabra que nos vas a dar, junto con nuestros oídos, nuestros corazones, a tu cuidado, Señor, y a la administración de tu Espíritu Santo. Oramos para que nos des entendimiento espiritual y abras los ojos de nuestro corazón para ver a Cristo. Anhelamos ver el rostro de Cristo en las Escrituras. Señor, ayuda a nuestros hermanos de distintos lugares en Venezuela a recibir tu palabra. Y también, Señor, que Cristo sea añadido a nuestras vidas en edificación, Señor, y en unión a Él podamos considerar estas palabras dulces dichas por nuestro Señor hace tanto tiempo atrás, pero que hoy día resuenan de una manera renovada a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Son palabras de Jesús que concluyen una serie de exhortaciones que llaman a no temer, a no preocuparse, a no afanarse respecto a situaciones críticas que aparecen mencionadas en torno de todo el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Por ejemplo, de los versículos 4 al 7, aparece mencionado el no temer al daño físico o material, a los que pueden destruir el cuerpo, no temerles, sino más bien tener un temor y reverencia con aquel que, habiendo quitado la vida, tiene poder de echarla en el infierno, es decir, a Dios mismo, quien tiene un gobierno sobre nuestras almas. El llamado es a no temer el daño físico. Luego está del verso 11 al 12 un llamado a no temer las persecuciones por causa de la fe, un llamado a no temer a la hora de tener que dar testimonio de aquello que es la razón de nuestra esperanza, cuando seamos injuriados o cuando seamos llevados delante de principales personas para dar razón del Evangelio que nos ha conquistado. Dice allí que el Espíritu Santo nos daría las palabras necesarias en esa hora para decir delante de los principales, y hemos recibido de hecho el espíritu de testimonio, como dice Juan, o registra Juan en el capítulo 15 de su Evangelio, diciendo Jesús que el Consolador vendría desde el Padre y daría testimonio de Cristo, y nosotros también daríamos testimonio de Él, porque hemos estado con Él. Claro, los apóstoles estaban con Él desde el principio. Nosotros nos hemos sumado a lo largo de la historia en esta comunión, en esta unión con Cristo. Por lo tanto, hay un testimonio depositado en nuestro corazón que es la propia persona y la obra de Cristo. También de los versículos 22 hasta el 31 del mismo capítulo 12, somos llamados a no temer, a no preocuparnos, a no afanarnos de nuestras necesidades cotidianas. Allí aparece la comida, la bebida, el vestido, que son necesidades legítimas, necesidades básicas del hombre, del día a día. Curiosamente, en la sociedad en que nosotros vivimos, estas cosas se han tornado el motor principal de muchos corazones. La preocupación por
el alimento, la preocupación por el vestido, en una sociedad tal vez de consumo que ha sido remecida tanto en su nación como la nuestra. De alguna forma, las preocupaciones del hombre en cuanto a las necesidades cotidianas, a las finanzas mismas, la administración de ellas, van consumiendo el corazón. Y Jesús coloca aquí el ejemplo de los cuervos y de los lirios. Dice, los cuervos, por ejemplo, no siembran, no cosechan, no guardan en graneros, pero Dios les alimenta. Y los lirios, que tampoco hilan, que no tejen, se han vestido de manera más preciosa de lo que lo hizo Salomón en sus días de gloria. Cuánto más vuestro Padre, que tiene cuidado de cada uno de ustedes. Es decir, el Señor nos llama a considerar que Él verdaderamente tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades, que Él está presente delante de nuestras preocupaciones. En el mundo tendremos aflicción, dijo Jesús, pero confiemos porque Él venció a este mundo, a este sistema fragmentado, marcado por el sufrimiento. Jesús le venció. De tal manera que todo cuanto pasemos en este mundo no escapa de los tiernos cuidados de nuestro Dios, de nuestro Padre y de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro intercesor. Ahora, presento esto de manera contextual y bien generalizado, porque precisamente son los textos que rodean a las palabras dulces que Jesús acaba de decir a un grupo íntimo de personas, hombres y mujeres, que estaban con Él y que lo acompañaron dejándolo todo para ir en pos de Él. Y Jesús les dice, no teman, manada pequeña, no teman, pequeño rebaño. Es otra forma de traducir esta expresión. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino o entregarles el reino como un regalo, como un don inmerecido, como una gracia de parte de Dios. Tal vez nosotros, los cristianos, en tiempos de crisis o de conflicto, cada día somos más despojados de las seguridades que teníamos en este mundo. Y gracias a Dios. Tal vez los discípulos que recibían estas palabras no tenían tantas seguridades en su contexto cotidiano, en sus vidas caseras, en su vida doméstica. Más bien, como les decía, muchos habían dejado todo por seguir a Cristo y habían quedado desposeídos. Pero podían haberlo dejado todo, haberles cambiado totalmente su zona de confort, su estabilidad en cuanto a la vida que traían antes del encuentro con Jesús. Pero habían ganado lo más importante, habían ganado lo principal, tenían en sus manos, vamos a decir así, lo fundamental, tanto para esta vida como para la eternidad. Y era Cristo mismo regalado a ellos. Dios les había dado a Cristo y en Cristo su reino eterno. Estas palabras, hermanos, son como un manantial de aguas frescas, de aguas vivas, que riegan nuestro corazón en tiempos áridos. Vimos aquí el contexto que rodea y lo podemos caracterizar por situaciones amenazantes, situaciones desafiantes. Lo podemos caracterizar por días de crisis, por días de angustia, por días de persecución, tanto en el cuerpo como en el alma, por días de incertidumbre, por días de inestabilidad, como son los días que han cercado al hombre en este último tiempo. Probablemente la nación de ustedes arrastre un estigma de dolor, de angustia y de incertidumbre ya de varios años atrás. Y en Chile esa misma sensación se ha hecho sentir en el último año. Y así en muchas partes del mundo, lo que parecía predecible ha ido cambiando. En muchas partes del mundo, esa estabilidad a la que los hombres se habían acostumbrado en una sociedad de entretenimiento, de placer, de consumo, de, entre comillas, libertades para sus propias almas y sus mentes y corazones, finalmente es truncada por un golpe soberano que Dios permite y nos habla desde el megáfono del dolor, como decía un pensador del siglo pasado, para hacernos recordar a los corazones lo fundamental. Pero los hombres parece que siguen con los oídos sordos, con el corazón endurecido, y buscan formas de resistir, de presentarse estoicos delante de la crisis. Pero Jesús nos llama solamente a descansar, sabiendo que Él tiene cuidado de todas nuestras necesidades. Y nos da esta palabra tan especial: no teman, pequeño rebaño.
Vuestro Padre les dio el reino con alegría. Ahora, hermanos, quisiera yo proponer en este versículo 32 que desde una lectura apenas literaria o inclusive desde la retórica de esta frase, es decir, la estructura gramática que tiene y cómo son mencionadas las figuras del lenguaje en el versículo 32 de Lucas 12, parece que es una confusión de figuras. No sé si nos hemos detenido a pensar en un momento que al comienzo nos habla un pastor y nos dice, no teman, pequeño rebaño. Pero después nos habla alguien en un contexto familiar y nos dice, porque a vuestro Padre le ha placido. Es decir, ¿está hablándole a ovejas o está hablándole a hijos? Y luego dice, daros el reino. Es decir, está hablando a súbditos y en un contexto de un reino. Podemos apreciar juntos que se mezclan tres figuras del lenguaje que desde la lectura natural pueden ser relativamente confusas. Hay un rebaño, hay una familia, hay un reino, hay un pastor, hay un padre y hay un rey. Pero no es un asunto de confusión. Desde una crítica literaria, jamás nos limitemos a percibir aquí que Jesús está confundiendo las figuras, sino que en realidad Él está fusionándolas para darnos una luz mucho más amplia, una profundidad de comprensión de cosas espirituales que deben entenderse por el Espíritu de Dios. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual, es lo que Pablo le enseñaba a los hermanos en Corinto. De tal manera que nosotros debemos ver este texto como una suma de figuras que nos ayuden a comprender los cuidados tiernos de Dios para con sus santos. Les decía que podemos desmenuzar este texto en tres grandes figuras que el Señor Jesús nos presenta, fusionadas, que comunican una realidad espiritual. Entonces, en primer lugar, está la figura del rebaño. ¿Y cuál es la exhortación de Jesús? No teman, manada pequeña. No teman, pequeño rebaño. En segundo lugar, está la figura de la familia. Y allí la palabra clave es vuestro Padre. Y en tercer lugar, está la figura del reino. Y allí la frase clave es daros el reino, o el reino regalado, entregado por amor. Ahora, en cada una de estas figuras hay un personaje detrás. En cada una de estas figuras hay una forma en que Dios es representado para comprender los cuidados de Dios en nuestros tiempos de incertidumbre, en nuestros tiempos de crisis, en nuestros tiempos de persecución, en los tiempos de amenazas, en los tiempos de ansiedad. Y las figuras que aparecen aquí, para el rebaño es la figura del pastor, para la familia es la figura del padre y para el reino es la figura del rey. Jesús las fusiona, como les decía, justamente para poder aquietar nuestros corazones. En el verso 29 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer o beber, y luego dice, ni estéis en ansiosa inquietud. Y quisiera colocar esa palabra con pertinencia o con relevancia para el tiempo que nos toca vivir, porque nuestra alma tiende a dispersarse. Y la palabra ansiosa inquietud que aparece aquí en el verso 29 significa literalmente una ráfaga de viento que sopla las partículas de polvo que estaban en la tierra y las suspende en el aire y las dispersa y se levanta una especie de pequeño torbellino confuso. Esa es la palabra ansiosa inquietud que aparece aquí en el verso 29 de Lucas 12. Es decir, las circunstancias muchas veces nos agitan y nuestras almas tienen el riesgo de dispersarse en el aire, de fragmentarse, de dividirse, de no lograr conciliarse, de no tener armonía, de no tener paz, de no tener reposo. Y todo es tan confuso como una polvareda que se levanta frente a nuestros ojos. Entonces, Jesús nos llama a reordenar, a resumir nuestra vida, a reorientar nuestro foco, a reorientar el orden de nuestras almas. Él ordena prioridades y dice, busquen primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Es decir, Dios tiene cuidado de todas las cosas que nos inquietan, pero debemos enfocarnos en buscar con intensidad, en tornar el motor de nuestra vida
lo que Jesús llama aquí el reino de Dios. ¿Y por qué podemos buscarlo? Porque a vuestro Padre le ha agradado entregarlo. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Es decir, si nosotros resumimos nuestro corazón en buscar las cosas que pertenecen al reino de Dios, luego vamos a hablar algo en torno a eso. Entonces nuestras vidas serán ordenadas, corregidas, armónicas, en paz, reposadas. Ahora, hermanos, quiero invitarles a considerar estas tres figuras del verso 32 que les mencionaba, para que podamos tener una visión renovada de Cristo Jesús por medio de estas palabras, donde el Señor, en unas sencillas palabras, resume asuntos tan profundos, tan amplios, tan insondables respecto a las riquezas de su gloria, respecto a las riquezas de su gracia, las riquezas que están en Cristo Jesús. Entonces, enfoquemos nuestra meditación en primer lugar en esta expresión: no teman, pequeño rebaño. El que está diciendo esto está en la posición de un pastor que cuida de un rebaño. El rebaño puede ser pequeño, hermanos. Ustedes pueden ser un pequeño rebaño a los ojos naturales, pero no olvidados por Dios. Pueden estar en diferentes lugares, pero no están dispersos en el corazón de Dios. Sus vidas y mi vida y la de los muchos hermanos está resumida y unida a Cristo y descansando en la suficiencia de la obra de Cristo Jesús. De tal manera que este rebaño verdaderamente es reunido a este pastor. Ahora, hermanos, presten atención. Si de alguna manera están tomando notas de esta palabra, guarden con atención este detalle. Jesús es referido como pastor en tres grandes ocasiones en el Nuevo Testamento. En primer lugar, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Evangelio de Juan, el capítulo 10, el versículo 11. Jesús dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Guarde eso en su corazón. Jesús diciendo: yo soy el buen pastor. ¿Y cuál es la característica de este buen pastor? Su vida da por las ovejas. Ahora, una segunda mención explícita de Jesús como pastor está en Hebreos capítulo 13. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 10. Deme un segundo, hermanos, para encontrar la cita aquí. Voy a darles la cita referida un poco más adelante, pero la segunda mención es en relación a Jesús como el gran pastor de las ovejas. El 20, el verso 20. Hermano, el verso 20. Sí, gracias, hermano. Hebreos capítulo 13, verso 20. Tenía aquí un problema con el texto que había apuntado. Hebreos capítulo 13, verso 20. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Es decir, la segunda referencia explícita a Jesús como pastor es el gran pastor. Luego, la tercera mención está en Primera de Pedro capítulo 5.
en el verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, hermanos, disculpando ahí la pausa que tuvimos en el momento que buscaba el versículo, vuelvo a reiterar. En Juan capítulo 10, verso 11, Jesús aparece como el buen pastor. Luego, en Hebreos capítulo 13, verso 20, Jesús aparece como el gran pastor de las ovejas. Y en 1 de Pedro capítulo 5, verso 4, Jesús aparece como el príncipe de los pastores. Ahora, hermanos, en cuanto al pastoreo de Jesús, quisiera sugerir que en cada una de estas menciones existe una correspondencia a un grupo particular de salmos del Antiguo Testamento, que nos permiten entender la figura en que este pastor se revela de una manera tan maravillosa. El mismo pastor que está diciendo no teman, pequeño rebaño, es un pastor que se revela de una forma tan particular. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, el salmo que le corresponderá a esa revelación es el Salmo 22. Cuando la carta a los Hebreos se nos dice que Jesús es el gran pastor de las ovejas, el salmo que le corresponderá es el Salmo 23. Y cuando Jesús es revelado como el príncipe de los pastores, el salmo que le corresponderá es el Salmo 24. Entonces guarden eso en sus antecedentes. El Salmo 22 es el Salmo del buen pastor. El Salmo 23 es el Salmo del gran pastor de las ovejas. Y el Salmo 24 es el Salmo del príncipe de los pastores. Quiero, hermanos, invitarlos a contemplar algunas bellezas contenidas en esta revelación gradual del pastoreo de Jesús, para que comprendamos por qué Él puede decirnos, no teman, pequeño rebaño. Entonces, presta atención al Salmo de número 22. Miren cómo comienza este Salmo 22, tan conocido por todos nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Solo hasta ahí. Estas son palabras desgarradoras de David, el autor de este salmo, que de manera profética anunciaba una exclamación tan profunda y dolorosa que Jesús hace cuando está en la cruz del Calvario. Es la cuarta exclamación de Jesús desde la cruz, diciendo, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Hermanos, ¿qué decía Jesús respecto del buen pastor? El buen pastor, su vida da por las ovejas. ¿De qué manera vemos entregando su vida? En Juan capítulo 10 aparecen tres enemigos del rebaño, de esta manada pequeña, y son el ladrón, el asalariado y el lobo. De alguna forma el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. El asalariado representa una indiferencia y una relación no personal con las ovejas. Y luego el lobo, que pretende devorar a estas ovejas y dispersar al rebaño. Las ovejas siempre están sometidas a el riesgo del daño. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, que su vida da por las ovejas, Jesús se coloca en el madero de la cruz de manera voluntaria. Juan capítulo 10 también dice esto. Jesús, hablando de sí mismo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida de mi propia voluntad y la pongo para volverla a tomar. Jesús dio su vida de por sí. Él se entregó voluntariamente. ¿Te acuerdas cuando Jesús había sido arrestado allí en el huerto de Getsemaní, a las orillas?
Y entonces viene una turba de los principales del Sanedrín y también un grupo de guardias y encuentran a Jesús. Y Jesús dice una voz tan gloriosa, preguntando a las personas en medio de la oscuridad, ¿quién es Jesús? ¿O dónde está Jesús? Entonces Jesús dice de manera gloriosa, yo soy. ¿Sabes lo que ocurre en aquella hora? Las personas que lo habían ido a capturar caen a tierra. Y Jesús debe darles una segunda oportunidad porque Él estaba de hecho entregando su vida de propia voluntad. Les dice, ¿a quién buscan? Yo soy Jesús a quien ustedes están buscando. En otras palabras, el Señor con su gloria podría haber destruido completamente a sus heridores, a aquellos que lo estaban buscando. Pero se entrega de manera voluntaria para ir hasta la cruz. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él decide entregarla de sí mismo y estando en el madero de la cruz, lo que ocurre allí es que los enemigos que pretendían devorar, destruir, matar, robar, dejar absolutamente en un abandono, es decir, los impactos más grandes y terribles del mal, para con las ovejas de este pastor. Esos golpes del mal caen sobre el buen pastor. Entonces, hermanos, piensa en esto, en estas palabras desgarradoras del buen pastor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Podemos sugerir que en la vida de Jesús, el buen pastor, existían dos grandes pilares. Presta atención. Dos grandes pilares del corazón o la vida de Jesús, el buen pastor. El primer pilar era hacer siempre la voluntad de su Padre. El segundo pilar era ver continuamente el rostro de su Padre. Es decir, cuando Jesús ama hacer la voluntad de su Padre, nos es referido, por ejemplo, en alguno de los textos del Nuevo Testamento, de los Evangelios, que su comida era hacer la voluntad del que lo envió, que su Padre trabaja y hasta ahora Él también trabaja, que Él vino cuando es introducido a este mundo para decir, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Ese era un gran pilar de la vida de este buen pastor. Ahora, otro segundo gran pilar de su vida era ver continuamente el rostro de su Padre. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. O en otra forma, los cielos se abrieron para Jesús y se escuchó una voz de alegría que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o contentamiento. Siempre había una comunión estrecha del rostro eterno del Hijo con el rostro eterno del Padre. Juan capítulo 1 nos dirá así, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba cara a cara con Dios. Ese Verbo era Dios mismo. Ese Verbo orbitaba en torno de Dios. La cara del Padre y la cara del Hijo siempre estaban frente a frente. Usted se acordará que en el mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan dice así, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Es decir, que reposaba en una constante e ininterrumpida comunión con su Padre. Allí están reflejados los dos pilares que sustentaban la vida de este buen pastor. Pero en la hora de la cruz, cuando estos enemigos vinieron para devorar a sus ovejas, él decide enfrentar un colapso de estos dos pilares. Presta atención, porque en el camino para llegar a la cruz, el hacer la voluntad de su Padre, que era el primer gran pilar, vindicó la necesidad de perder la estabilidad de este segundo gran pilar, ver el rostro de su Padre. En otras palabras, un pilar exigió al otro. La voluntad de Dios exigió que si Él sería nuestro sustituto y quien llevara sobre sí
el golpe del daño que las ovejas serían libradas, entonces tendría que perder el rostro de aquel a quien más amaba. Ahora podemos entender cómo este buen pastor puede clamar desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Es decir, Jesús, el Hijo eterno de Dios, está sufriendo la desolación. Hermanos, esta era la angustia del jardín del Getsemaní. Esta era la angustia que hizo a Jesús decir con pavor y con una depresión en su alma, como lo registran los relatos de Mateo, Marcos y Lucas, con esa profunda angustia que lo tenía hasta la muerte, oprimido en el corazón. Es lo que le lleva a decir: si es posible, Padre, pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? El Hijo tenía un temor profundo de cómo sería la hora en que quedaría abandonado por su Padre a causa de venir a la cruz como nuestro sustituto. Hermanos, todos nosotros hemos sufrido de alguna manera u otra el dolor de la separación. Todos nosotros hemos sufrido de una manera u otra el daño, el desconsuelo, el llanto de perder a alguien a quien amamos. Pero muchas veces nos olvidamos que nuestro amor es imperfecto, nuestro amor es limitado, nuestro amor es egoísta, nuestro amor está tan marcado por la caída, es fragmentado, es un amor disociado, es un amor que no es completo. Pero piensa en un momento en cómo es el amor del Padre y de su Hijo. Es la fuente eterna de amor. Ellos estaban en un abrazo eterno de comunión. Los padres de la iglesia lo describieron como una danza eterna de amor, un abrazo eterno, inseparable. El Padre y el Hijo amándose completamente, totalmente satisfechos uno con el otro. Pero cuando el buen pastor decide dar su vida por las ovejas, mis hermanos, en la cruz del Calvario ese abrazo debe ser separado. En la cruz del Calvario ese abrazo debe ser distanciado. Entonces entendemos por qué las tinieblas cubrieron la faz de la tierra en esa hora. Y entendemos el grito desgarrador y una palabra de desconsuelo, de desamparo, que Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Dios abandonando a Dios. Qué misterio, hermanos, y qué tremendo para nuestros corazones contemplar esa escena. Cuando el pastor da su vida por las ovejas, él está dispuesto a sufrir el impacto más grande del mal para que nosotros jamás lo recibamos. Por ejemplo, en muchas ocasiones los siervos de Dios estuvieron sometidos a pruebas indescriptibles. ¿Cómo olvidar el caso de Job, por ejemplo, que amando a Dios, de todas maneras, tuvo que descubrir el mal en sí mismo y verse despojado de todo lo que amaba, y verse despojado de su propia salud física, de su reputación, de su integridad, y con todo, Dios se apareció a él en medio de un torbellino y lo salvó. O Abraham, que por la fe tuvo que ser llamado a entregar a su hijo, aunque confiaba que Dios lo devolvería de entre los muertos, porque era el hijo de la promesa. Y llegan hasta el monte, y allí debe alzar su mano con un cuchillo y sufrir el dolor y el desgarro en el corazón de quitar la vida al hijo de la promesa. Pero gracias a Dios, él coloca una mano sobre su mano que tenía el cuchillo y le dice: detente. Y entonces le ofrece un cordero enredado entre los espinos. Hubo también una voz de detención. O cuando estaba Daniel en el foso de los leones, dispuesto a ir a la muerte por causa del testimonio de Dios. Pero Dios cerró la boca de esos leones en la hora de la prueba. O los amigos de Daniel, puestos en el horno de fuego para ser quemados en un horno 7 veces más ardiente de lo que acostumbraban, en venganza de que no se habían postrado delante de la estatua del rey de Babilonia. Pero uno semejante a los hijos de los dioses, dice allí, se inmiscuyó junto con ellos dentro del horno y les preservó la vida
sin que ninguno de sus cabellos fuese alcanzado por el fuego. Siempre hubo un libramiento de parte de Dios para los que estaban sufriendo. No he visto a justo desamparado, dice el salmista. Pero ahora miremos el madero de la cruz, miremos a nuestro buen pastor. Él se coloca al medio para recibir el impacto del mal. Todos nuestros pecados, toda nuestra vergüenza, todo nuestro sufrimiento, toda nuestra culpabilidad estaba siendo cargada sobre los hombros de nuestro buen pastor, para que el ladrón no nos matara, para que el ladrón no nos robara, para que el ladrón no nos destruyera, para que el asalariado quedase puesto en evidencia de que no tenía una relación con nosotros, para que el lobo rapaz no nos devorara. Entonces todo cae sobre los hombros de Jesús. Y ahora Él grita, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Porque a diferencia de cualquier otro siervo de Dios de la historia, este que era el verdadero siervo, no tuvo una palabra y una voz de rescate. Nadie lo salvó en esa hora, cuando tuvo que quedar en un completo abandono. Él es el que nos dice, no teman, pequeño rebaño. ¿Sabes por qué? Porque a la hora que ese abrazo entre el Padre y el Hijo se fragmenta, en la hora que el Padre da vuelta a su rostro de su Hijo, el buen pastor, a la hora del absoluto desamparo y desolación que ningún hombre ha conocido jamás, a la hora de esa completa oscuridad, un hueco se abrió en la comunión de la Trinidad. Aleluya. Una puerta se abrió en la comunión exclusiva del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que nosotros, las ovejas, que habíamos sido causantes de la cruz de nuestro buen pastor, entráramos por esa puerta abierta y nos sentáramos con Él en su mesa y nos abrazáramos con el Padre y con el Hijo por causa de su obra consumada y recibiéramos el amor del Espíritu Santo para entrar en la misma atmósfera de comunión que el Hijo había disfrutado con su Padre por toda la eternidad. Ahora tú puedes saber qué hizo este buen pastor. Dio todo para que podamos incorporarnos a su rebaño, donde el Padre nos recibe con un abrazo. Verdaderamente Él es aquel hombre que sale en búsqueda de la oveja que se había perdido. Y la va a encontrar hasta los más escarpados parajes. Y en el despeñadero es capaz de herir sus propias manos para recogernos entre las zarzas y cargarnos en sus hombros y hacer fiesta con sus vecinos, porque volvimos al redil del buen pastor. Aleluya. Entonces, acuérdate de esto. ¿Quién te dice no temas? Aquel que estuvo dispuesto a sufrir todo el impacto del daño para que tú estés en un rebaño seguro. Pero no solo allí queda la figura del pastor. Hebreos capítulo 13, verso 20. Entonces nos dice que Él es el gran pastor de las ovejas. Y el Salmo 23 nos va a dar las luces de qué ocurre con estas ovejas cuando son incorporadas a este abrazo eterno de comunión. El Salmo 23 es conocido como el Salmo del Buen Pastor, pero además podemos entenderlo así desde la perspectiva de la oveja. Es el Salmo de la oveja suplida. Mira conmigo el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, es una oveja que está completamente suplida en todas sus necesidades. Es un pastor que tiene cuidado de nuestras almas en los puntos más delicados. Y comienza destacando así, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Cuál es la primera marca de esta oveja suplida? Es una oveja que tiene descanso en el alma. Por nada estéis afanosos. Vuestro Padre tiene cuidado de todas vuestras necesidades. Por nada estéis preocupados hasta un punto de disolverse, de dispersarse, de perder la armonía, la paz con Dios. Porque nada nos falta cuando estamos unidos a nuestro pastor. Él tiene cuidado de cada una de las necesidades de nuestro corazón. ¿Nos podrán faltar bienes materiales?
pero nuestro corazón estará satisfecho en Cristo. Ahora, no solo es el sentido de descanso una de las marcas de esta oveja recibida en este abrazo de amor, sino también me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es decir, las ovejas recibidas en este abrazo de amor son ovejas que tienen una dirección muy clara, un destino muy claro, pero los hombres que son ovejas dispersas, como Jesús veía las multitudes como ovejas sin pastor, no tienen a dónde ir. Gracias a Dios, tú y yo sabemos hacia dónde vamos. Sabemos nuestro destino seguro. A los que llamó, a estos también justificó. Y a estos que justificó también glorificó, para ser hechos a la imagen del Hijo de Dios. Nuestro destino es muy seguro. Llevaremos la plena expresión de la imagen de este buen pastor, del Hijo de Dios, que nos incorporó a este abrazo eterno de comunión. Verdaderamente porque fuimos redimidos, porque fuimos justificados, porque fuimos santificados, porque fuimos glorificados. Fuimos entonces predestinados para llevar la imagen del Hijo, formada en nuestro corazón. Luego, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, la oveja que además descansa y que además es guiada, es también una oveja que tiene aliento delante del mal. El Evangelio es el único que da respuestas honestas a las preguntas honestas del hombre en la hora del dolor. Verdaderamente el Señor participó con nuestros sufrimientos y de nuestros sufrimientos para ser nuestro consuelo cercano en la hora de aflicción. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Tenemos aliento en medio del dolor. Él está cerca, Él está sufriendo con nosotros. Los sufrimientos tienen un propósito sagrado ahora en las manos del Señor que sufrió y que tiene heridas. Guarda esto en tu corazón, querido hermano. Toda otra respuesta espiritual que exista fuera del Evangelio solo pretende evitar el dolor. Y sin embargo, el Evangelio es el único que le hace frente o cara a cara al problema del dolor, a este valle de sombra y de muerte. El Evangelio lo mira cara a cara y dice, Dios también pasó por ese dolor. El Evangelio lo mira cara a cara y dirá, delante del dolor, delante del sufrimiento, delante del mal, surgen preguntas naturales y honestas en nuestro corazón. Y se pueden levantar muchas interrogantes frente a nosotros. Pero sobre todos esos signos de interrogación que vendrían a nuestro corazón, sobre todos esos cuestionamientos que nos podrían pasar, sobre todas esas incertidumbres, sobre ese quebranto, para que muchas veces no existe explicación, se levanta una señal más poderosa que el signo de interrogación, y es la cruz de Cristo. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios sufrió y nuestro Dios tiene heridas. Guarda esto en tu corazón. Nuestro Dios es el único que guarda heridas sobre el trono en el que está sentado. Las marcas de las manos traspasadas y de sus pies traspasados nos muestran, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él sostiene la vara con una mano herida, sostiene un cayado con una mano que fue herida por amor. Gracias a Dios. También aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabes lo que significa eso? Que Dios nos da provisión, aún en medio de situaciones adversas. Delante de nuestros enemigos hay una mesa de comunión y provisión con Dios. Además dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, el bien de Dios está al favor de las ovejas recibidas en este abrazo de amor. Y luego dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. Es decir, las ovejas además no están errantes, sino que tienen habitación. Entonces, recordando esto, para nuestra meditación personal después, la oveja recibida por este buen pastor tiene descanso, dirección, aliento, provisión, bien y habitación. Pero
La figura del pastor que dice estas palabras no queda allí, sino que luego llega al Salmo 24, que según Primera de Pedro capítulo 5, verso 4, es el salmo para la referencia del príncipe de los pastores, el principal entre los pastores. Y este salmo comienza con una pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién entrará a su lugar santo? En otras palabras, ¿quién puede penetrar a la presencia misma de Dios? Y luego dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Hermanos, si nosotros nos colocamos delante del espejo de estas palabras: limpio de manos, puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, que nunca ha mentido, entonces todos quedamos descalificados. ¿Quién podrá vivir en la presencia de Dios? ¿Quién podrá habitar en la presencia de Dios? ¿Quién podrá verle cara a cara? ¿Quién podrá estar con Dios con confianza? Oh, parece que no hay ninguna respuesta. Pero entonces la escena es interrumpida por una voz celestial. Está la pregunta, pero parece que nadie puede entrar. Estamos los hombres descalificados, pero una voz celestial irrumpe y dice así: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y levantaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Aleluya. Se abren los cielos para que penetre el Rey de Gloria. Y allí es descrita la hazaña de este Rey de Gloria. Él es el Señor fuerte y valiente. Él es el Señor poderoso en batalla. Él es el Señor de los ejércitos. Todo lo que rodea a este Rey de Gloria que está entrando por las puertas eternas a la presencia de Dios es un contexto de guerra. Ese Rey de Gloria es el príncipe de los pastores. Verdaderamente dio una batalla campal aquí en la cruz contra todos nuestros enemigos: Satanás, el pecado, la carne, el mundo, el yo. Todos los enemigos de Dios se abalanzaron para devorar las carnes del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Pero de alguna manera, la muerte de Jesús destruyó para siempre toda forma de mal. Destruyó para siempre al que tenía el imperio de la muerte. Exhibió públicamente a principados y a potestades. Rompió para siempre con el yugo del pecado sobre el corazón del hombre. Nos libró de nuestra propia carne y nuestro propio egocentrismo. El velo del templo se rasgó. La presencia de Dios quedó abierta de manera irrestricta, sin ningún límite, para todos los que se aferran a este Rey de Gloria. Ahora los ángeles observan con expectación. Los cielos están abiertos. Una trompeta suena. Está regresando el Rey después de su resurrección. El trono que había quedado vacío en los cielos ahora está siendo recuperado por el Hijo del Hombre. No solo el Hijo de Dios que descendió del trono, sino el Hijo del Hombre, que también es Hijo de Dios, ahora glorificado la naturaleza humana. Y ahora se hace la pregunta nuevamente: ¿quién entrará al monte del Señor? ¿Quién entrará a su lugar santo? Y el Rey de Gloria entra con insignias. El Rey de Gloria entra con méritos propios, pero lleva en su corazón un pueblo redimido por amor. Lleva en su corazón el nombre de cada una de las ovejas por las cuales Él dio su vida. Lleva en su corazón a cada uno de nosotros para hacernos entrar con confianza al lugar santísimo. Por eso Hebreos 10 dirá: teniendo libertad o intrepidez para entrar al lugar santísimo, acerquémonos pues confiadamente. Hermano, vamos a ver ahora otro detalle más. En el mismo Lucas capítulo 12, verso 32. No temáis, manada pequeña. Y allí estaba la figura del pastor. Ahora vamos rápidamente a ver la segunda figura, porque a vuestro Padre. Allí la figura es un ambiente familiar. Quisiera solamente mencionar algo muy breve por causa del tiempo. Jesús está traspasándonos la idea de que estas mismas ovejas, ahora además de ovejas con su pastor, tienen una relación de común naturaleza
con Dios. Ahora es nuestro Padre. Somos sus hijos. Su vida nos ha sido dada. No fuimos engendrados por voluntad de carne o de sangre, sino por la voluntad de Dios, que por medio de Jesús nos hizo participantes de toda su naturaleza divina. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, Dios nos dio de su misma vida eterna. Ahora, miren conmigo Juan capítulo 20, rápidamente. Juan capítulo 20, verso 16 y 17. Es la escena de la mañana de la resurrección. Ahora vamos a ver cómo es que nuestro Padre se reveló. Miren aquí. Jesús le dijo, María, era una mujer que estaba buscando ahí en el huerto donde estaba el sepulcro, donde se habían llevado a su maestro. Y María, al escuchar esa voz, despierta y le dice, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dice, no me toques, es decir, no me retengas. De alguna forma, tal vez María fue a agarrarlo. Y Jesús le dice, no me retengas, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hermanos, aquí hay una palabra clave en todos los evangelios. Y es que es la primera vez que Jesús dice explícitamente, ve a mis hermanos. ¿Cuándo Jesús puede decirnos hermanos? Una vez que hubo muerto, hubo sido sepultado y hubo resucitado en gloria. Cuando la obra fue consumada, tenemos ahora su misma vida. Fuimos vivificados para tener su misma naturaleza. Ahora puede decir, ve a mis hermanos. El mismo apóstol Juan escribirá en 4 ocasiones, en Juan capítulo 1, verso 14, Juan capítulo 1, verso 18, Juan capítulo 3, verso 16 y Juan capítulo 3, verso 18, que este Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Es decir, el único engendrado por Dios, el único que tiene la naturaleza divina. En esencia, estrictamente hablando, siempre será el Hijo unigénito. Pero ahora nos es presentado de una manera maravillosa. No apenas como el unigénito, en cuanto a la repartición de su naturaleza como hijo. Él dice, ve a mis hermanos y diles. Ahora ya no es apenas el unigénito, sino el primogénito de muchos hermanos. Porque Dios había propuesto un solo gran propósito en Cristo, y era que, haciéndole participar por medio de las aflicciones comunes con nuestra naturaleza, condujera muchos hijos a la gloria. El Padre tenía deleite en su Hijo. El Padre estaba satisfecho en su Hijo. El Padre tenía toda su alegría en el Hijo de su amor. Pero en ese desbordamiento de amor, en ese derramar de amor de Dios, quiso en el Hijo adquirir muchos hijos a su imagen y hacerlos partícipes de su gloria. Vuestro Padre. ¿Sabe quién es ese vuestro Padre? Es el Padre que nos recibió tal como recibió a su Hijo glorificado. En Juan capítulo 17, Jesús va a decir así, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Juan capítulo 17, verso 24. Y así donde yo estoy, ellos también estén, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y el verso 23 nos va a entregar un detalle. El mundo verá que los has amado a ellos. Estos somos nosotros, sus hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Juan 17, 23. Los has amado a ellos como a mí me has amado. Es decir, el mismo amor con que el Padre ha amado eternamente a su Hijo es el amor con que fuimos amados y recibidos en ese abrazo eterno de amor. En esa comunión entramos, en esa seguridad entramos. Ahora, ¿quién nos acusará? Dios nos justificó.
¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió y aún resucitó. Estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni espada, ni desnudez, ni hambre, ni peligro, ni muerte, nada nos separará del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Fuimos amados de la misma manera con que el Padre ama a su Hijo eterno. Ahora, el Hijo eterno podemos comprender que sea amado por causa de quién es Él, porque jamás le ha hecho un momento de disgusto o una falta de respeto o un desagrado a su Padre Celestial. Al contrario, siempre fue aprobado por Dios, siempre le agradó, siempre estaba contento para el Padre, siempre fue la alegría y complacencia del Padre. Podemos entender que el Padre lo ame desmedidamente. Eternamente lo ha tenido, no tuvo origen, siempre ha sido uno con el Padre. Pero, ¿cómo entenderemos que nos ame a nosotros de esa manera? Que somos infieles, que somos personas inconstantes, que hemos defraudado a Dios constantemente en nuestra vida. Gracias a Dios, en Cristo Jesús, su amor no tiene límites. Somos amados así como el Padre ama a su Hijo. No temas, pequeño rebaño. Tienen un Padre, vuestro Padre. Y finalmente, hermanos, por causa del tiempo, le ha placido daros el reino. Quiero concluir con esta idea, hermanos. Cosas que ojo de hombre jamás vio, ni oído humano jamás escuchó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Como dice Isaías capítulo 64, verso 4, que es el texto del que se toma Pablo para dar estas palabras. Nunca he visto a un Dios, así como tú, que obre a favor de aquellos que por ti esperan. Ahora, hermanos, esto todavía es mucho más conmovedor, porque nosotros ni siquiera esperábamos por Dios. Su gracia nos alcanzó, su gracia esperó por nosotros, su gracia nos encontró y su gracia nos dio el reino. Jesús dijo así: yo pues os asigno un reino, así como mi Padre me lo asignó también a mí. Lucas capítulo 22, versículo 29. Yo os asigno un reino, así como mi Padre me lo asignó a mí. Ahora, hermanos, ¿qué es este reino de Dios? ¿Qué es esta dádiva del reino de Dios? Vamos a decir así. ¿Se acuerdan un texto que está en Mateo capítulo 11, versículo 12, de manera muy rápida? Jesús dice estas palabras de manera muy especial. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Quisiera tomarme de esa primera frase, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, y luego introduce el asunto del reino. ¿Qué significa ese reino recibido? Presta atención. Todos los profetas profetizaron hasta Juan, dice Jesús. Es decir, todo el contenido de enseñanza profética llega o converge hasta un punto de inflexión, un punto de cambio drástico en la manera con que Dios se relacionaba con los hombres. ¿Cuál es ese punto drástico? Hasta Juan el Bautista. Ahora, cuando Jesús comienza a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, los evangelios no nos dan ninguna explicación contextual para que las personas entendieran lo que significaba el reino de los cielos o para que entendieran lo que era el reino de Dios. La pregunta que les estoy dejando ahora es, ¿qué significa este reino de Dios? El evangelio no nos da ninguna respuesta explícita. Toda la gente ya asumía o lo entendía. ¿Por qué? Porque todos los profetas habían profetizado hasta Juan. Los profetas habían traído la realidad del reino de Dios en esperanza, en expectativa. Los hombres no lo habían comprendido completamente, pero sí sabían una cosa: los profetas habían anunciado este reino hasta Juan. Y Juan es el que hace el punto de inflexión. Juan es el que introduce de manera definitiva la entrada de este reino de Dios entre los hombres, porque Juan también comenzó a predicar así: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque se aproximó el reino de Dios. Entonces, un día en Betábara, este Juan, que traía la consumación de la profecía de todo el antiguo pacto, descubre a la orilla del Jordán
a un hombre que se acercaba a ese lugar y por el Espíritu Santo tiene una impresión que lo hace clamar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, en ese Cordero está el reino anunciado. En ese Cordero está el Rey. Él es el Rey de este reino que los profetas anunciaron en el Antiguo Testamento. Todos ustedes pueden resumir todas sus ideas del reino en la persona y la obra de este Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El reino ya está entre nosotros. Y el Cordero dirá: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha aproximado. El Rey estaba entre los hombres. La extensión del trono de Dios ya estaba entre los hombres. La expresión de la unidad del trono de Dios con esta tierra y con todo el universo, el reino eterno de Dios, estaba concentrado en la persona de Jesús. No temas.